Desde muy pequeña, desde muy pequeña. Cuando tenía 12 años, además escribí la historia de mi hermano. Por supuesto yo era la responsable de todo lo que a él le pasaba más o menos. Pero sí, ahí empecé a escribir. Después cuando fue la época del Cordobazo en la Argentina, escribí mucha poesía sobre ese tema, y algunas de esas poesías inspiradas en Nicolás Guillén. Y bueno, pero en verdad es a partir de mediados de los 80, yo ya venía publicando sobre psicoanálisis, empiezo a escribir sobre psicoanálisis y política que me publican en distintos periódicos del interior de la Argentina, por ejemplo Diario de Cuyo, primera edición de Posadas, Diario de Cuyo es de San Juan, y primera edición de Posadas, que es de Misiones, y en algunos periódicos de Buenos Aires, de la capital. Pero a su vez empiezo a publicar en un periódico judío independiente, Comunidades, que escribo sobre psicoanálisis y política. Que hace 6 años me piden si puedo escribir sobre cuestiones de la vida cotidiana, que fue cuando empiezo a escribir Malentendidos de la vida cotidiana, que es un libro que quiero publicar este año. Pero sí, empecé desde muy pequeña, con todos en verdad. Si bien algunos dicen, o sea, me asocian más con la poesía, yo disfruto muchísimo, tanto cuando escribo poesía, relatos, novelas. Yo empecé con 2 novelas, Refugios en la ciudad y El espejo de las palabras. Después pasé a la poesía. Refugios de la ciudad lo publiqué en el 95, y en el 98 El espejo de las palabras, y después empecé con la poesía. Pero bueno, llevo alrededor de 10 libros publicados. Tengo la iniciativa de presentarme en concursos, o sea, les sugiero además a la gente que lo haga, porque además así van evaluando cómo son leídos ¿no? y escuchados por otra gente. Bueno, a mí me gusta, no me presento esperando ganar, pero he ganado menciones y prácticamente en todos los concursos. Prácticamente siempre, no recuerdo no haber ganado ninguna. Y sí, he ganado el primer premio, como dije anteriormente, en relatos que se llama El Desvío, y también en poesía del concurso internacional. Este es un concurso nacional, en realidad, de la editorial eh, Ruinas Circulares, que escribí sobre el libro. Se llama Sinfonía Mayor, y fue una emoción muy grande haber recibido el primer premio, porque me interesa mucho el jurado y la responsabilidad de la gente que se expida respecto del tema en el que me presento. Yo he disfrutado prácticamente de todos, la verdad es una emoción muy grande para mí escribir. Pero el que ganó el premio, que es El Desvío de Traducir, que le dio título a mi libro El Desvío, realmente me emocionó escribirlo, y hay mucho de mí. Ese libro, ese cuento, en realidad es un relato, iba a ser una novela, y fue el que más cómodo se sintió vistiéndose de relato, en realidad. Y bueno, y el otro que tiene mucho que ver conmigo es Variaciones para no morir temprano, que puse mucho de mí y de los personajes de ese relato, que está en este libro, por supuesto, y que forma parte del libro, el libro que gané el primer premio, de El Desvío, porque tomó el desvío de traducir, el desvío, porque en la vida muchas veces pasan estas cosas de que uno se desvía y descubre cosas nuevas y encuentra nuevos caminos, y nuevos caminos para crear, para inventar, ¿no? Para transformar la vida propia y la de otros. Bueno, todo esto me mueve en lo que escribo, en realidad. Eh,
para mí la escritura significó para mí un momento de corte. Esto lo dije cuando me entrevistaron, por ejemplo, hace más de 20 años respecto de refugios en la ciudad. Y bueno, cuando yo comenté esto, el periodista que me entrevistó me dijo, bueno, pero su pasado la condena. O sea que posiblemente algo del psicoanálisis se filtra, además amo el psicoanálisis, posiblemente se filtra, pero solamente eso, por ejemplo, la asociación libre, las ocurrencias, todo lo que tiene que ver con mi trabajo como analista y mi formación como analista. No, nunca algo que haya tenido que ver con mis pacientes por una cuestión de ética profesional, pero aparte, cuando me inspiro en una idea, en algo que vengo yo teniendo, o sea, independientemente de lo que suceda a mi alrededor y por supuesto en general nunca respecto de mi trabajo. O sea, el trabajo como escritora es absolutamente independiente de mi trabajo como psicoanalista. No. Sigo una rutina todos los días a las 10 de la mañana. Escribo sí o sí. O sea, tengo que de 10 a 12 seguro y después a la noche también. Pero ya llevo más de 20 años, 25 años que seguro voy a escribir de 10 a 12, sobre todo poesía. A veces algo que tiene que ver con alguna nota en algún periódico, pero sí poesía. Y esto surge hace unos cuantos años, hablando con la escritora Liliana Díaz Midurri, cuando nos conocimos, en realidad después de que publiqué mi libro que se llama Los bordes del tiempo, como si el tiempo tuviera bordes, pero cuando ella se entera de este libro y nos reunimos para charlar, yo le pregunto, porque a mí me gusta mucho el surrealismo, ¿qué pasa en la escritura respecto del surrealismo? Entonces ella me dice, bueno, me propone hacer un juego, lo que apareció como un juego, de que todo tiene que ver con todo, que se podría, si yo lo armo de esta manera, otra gente puede armarlo de otra. Siempre pongo 8 palabras de un lado en una hoja y 8, y todo tiene que ver con todo. Puede ser una lámpara, puede ser un vaso, puede ser un sonido, y como voy asociándolo, de ahí, por ejemplo, de esto que puede parecer como un disparate y no lo es, ha surgido mucho respecto de la poesía. Kundera. Kundera ha sido siempre muy fuerte para mí. O sea, puedo mencionar a muchos autores, pero para mí ha sido un descubrimiento desde antes de la insoportable brevedad del ser. Me sacudió mucho La broma, que es un libro que en este momento debería ser leído, y la mayoría de los libros de Kundera. Pero bueno, no solo él, yo tengo una formación teatral y tanto, por ejemplo, mi libro de poesías, La mirada de Ana, que hablo sobre Ana Frank, en esto yo leí el diario de Ana Frank cuando tendría 8 años. Y cuando publiqué La mirada de Ana, era una deuda que yo tenía con Ana Frank y tenía que publicar mi libro de poesías. Mi formación, dije hace un ratito, que tiene que ver con la literatura más bien teatral o el guión, bueno, me nutrí mucho de Arthur Miller, que también ha tenido y bueno, Tennessee Williams, por supuesto, que también han tenido mucha influencia en lo que, bueno, estoy escribiendo. O sea, no solo me he nutrido de la literatura, digamos, teatral, sino que desde muy pequeña estudié teatro, y es más, yo pensaba que iba a ser actriz. Y también ciertos sucesos de la Argentina hicieron, alrededor del 79, que todos deben saber, hicieron que, bueno,
me dedicara, que también me encanta, pero me dedicara más al psicoanálisis que al teatro, en realidad. Y ahora estoy contenta con la elección. Yo. Bueno, ahí hubo una interferencia de mi pareja, o sea que si se lo llegó a escuchar, es verdad, es mi muso inspirador, me inspira constantemente y en este momento estamos juntos incluso por primera vez en un programa de radio y estamos disfrutándolo, pero es cierto, es mi muso inspirador. Pero qué otra cuestión me inspira? ¿O que tiene que ver con mi estilo de vivir? En primer lugar, escribir, que es la causa de mi vida. Hacer el amor, que también es la causa de mi vida. Y mis nietos, que los adoro. Pero fundamentalmente que tienen que ver con la escritura, lo que mencioné en primer lugar, en realidad. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay autores que ganaron, digamos, un lugar así de respeto y de prestigio sin haber escrito ni una novela. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Carver. Que yo sepa, no escribió una novela. Me gustan sus cuentos, sus relatos en realidad. Carver decía, falleció muy joven, que para escribir una novela uno tiene que pensar o creer que va a vivir muchos años. Entonces esta era una idea de él. No coincido con esa idea, porque me doy un poco más de libertad para escribir lo que tengo ganas de escribir en el momento en que se me ocurre escribir algo. Pero respecto de la novela está como idealizada. Últimamente se están escribiendo más nouvelles, digamos, o sea, a ver si tratando de darle, bueno, las novelas así muy extensas además, a veces no son leídas como deberían ser leídas. Proust, por ejemplo, que la gente termina leyendo aquello que está como más al alcance de su lectura, además de tener complementos, o sea, tiene toda una escritura muy extensa. Estamos viviendo tiempos sin tiempo y no por eso uno va a cambiar el estilo de escribir, o sea, cada cual tiene que respetar el propio estilo. Pero también hay que tener en cuenta esta cuestión de qué pasa con el tiempo sin tiempo que se está viviendo, ese tiempo tan acelerado que tampoco deja expresar todo lo que a uno le gustaría escribir. No es mi situación, pero sí es lo que le sucede a mucha gente, muchos escritores o aspirantes a escritores. Yo no digo escritores, o sea, uno adviene como escritor. O sea, decir desde el comienzo o no el comienzo, incluso decir directamente, bueno, yo soy escritor, uno adviene con el tiempo y cuando uno se va enriqueciendo en la escritura. Entonces uno puede definirse de esa manera. Muchas gracias. No, gracias a usted.